a no menos de 10 ciudades del mundo, entre las que se encuentran pero yo no las encuentro. Trato de volver la serenidad a la sala también. Bueno, las voy a decir, esto es actual. Esa Florencia, después a Río de Janeiro, a Nueva York y de nuevo a Roma. Parece una excursión, ¿no es cierto? Pero todas las razones por las cuales nos constituimos en determinados lugares de esas ciudades fueron para concebir la existencia de un tribunal internacional ambiental. Fueron en esa oportunidad representantes de la Argentina, de Australia, de Brasil, de Canadá, de Checoslovaquia, de Chile, de Colombia, de Dinamarca, de Filipinas, parece el Atlas, de Francia, de Japón, de Gran Bretaña, de Grecia, de Irlanda, de Italia, de Colombia, de Dinamarca, de Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron muchos más países que los que estoy mencionando, pero no tengo derecho a tenerlo hasta la medianoche de hoy, escuchando el nombre de estos representantes. También en la oportunidad de asistir a esa reunión, a esas reuniones, tuve oportunidad de conocer los jueces que dictaminaron nuestro diferendo con el Uruguay. Y debo ser franco con ustedes, me entristecieron, me hicieron sufrir, me hicieron padecer, porque no los vi en la posición de juzgar con ecuanimidad este grave problema que tenemos con las pasteras. Los vi mal a esos jueces. Por eso, ahora más que nunca, quiero instar a que siga este procedimiento de establecer tribunal internacional y... bueno, menos mal que viniste. Si no, iba a contar toda esta historieta y no íbamos a saber el final, que lo tiene Gómez, la doctora Gómez. Entonces, tenemos necesidad de ese tribunal. El doctor Amedeo Postiglione, juez de la Corte de Casación de Italia e integrante en consecuencia para ese país de una Corte Suprema, como es la Casación, bueno, el doctor hizo publicar todos los trabajos que se cumplieron en oportunidad de esas reuniones. Cuantiosas bibliotecas existen publicadas sobre la imprescindible necesidad de que los tribunales ambientales sean establecidos. Se tomó miles de ejemplos, se tomó el ejemplo de los tribunales penales internacionales, que sí, Italia tomó ese proceso y lo sacó adelante. Pero es que, como más o menos habrán tenido oportunidad de oír en anteriores exposiciones, habrán visto que no es tan pacífico el tema de hacer justicia ambiental, porque ya vieron con las dos últimas exposiciones la gravedad de estos asuntos. No es tan fácil que se haga así. Y es más,
algún país muy querido, lo voy a decir de modo que nadie se dé cuenta, en cuya embajada hicimos alguna reunión no hace mucho, ¿se entiende? Mandó decir a sus ambientalistas que no asistan a reuniones de ninguna índole relativa a tribunales internacionales, entre otras razones muy leves, porque son países que tienen excelencia para muchas cosas, pero con el tema de la justicia ambiental tienen temor a ser los primeros reos de la película, ser acusados de ser ellos los que hacen daño a la humanidad, a la comunidad, al mundo y a los países. Entonces, me consta que dio instrucciones a un país, que no cito, de que no vayan sus ambientalistas a reuniones de esa naturaleza. Cosa que, con toda simpatía, debo reconocer que los ambientalistas cumplieron a rajatabla y al pie de la letra. No fueron. Entonces, un principal país que tanto lucha por el ambiente, porque curiosamente hay una contradicción íntima ahí, y el país lucha por el ambiente, pero no está a favor de que haya una justicia ambiental. Y nosotros, que sí la necesitamos, caso Pastera, por ejemplo, vamos a tribunales, el de La Haya, que son tribunales sin especialización ambiental, con jueces que son recolectados de diversas zonas de otros países, donde quizá se encuentran dedicados a algún pequeño festín, algún champaña, algún whisky, alguna cosa, una coche. Y esos son los jueces a los que nosotros, desgraciadamente, vamos a volver a ir, según he oído y leído en diarios, vamos a volver a asistir, pese a que ya no fue mal, pese a que nuestros abogados, y no estoy involucrado, hablo con absoluta justicia, trabajaron el tema profundamente y bien, en forma técnicamente satisfactoria. Pero si el juez no tiene interés en resolver la cuestión ambiental, es como el caso de las escrituras del juez al que la mujer le requería justicia y él no quería darle, hasta que al final dijo: voy a darle justicia a esta mujer para que no me moleste más, solo por molestia. He quedado engranado en las afirmaciones de hace un momento, y entonces estoy también yo con la exaltación propia de la economía y el derecho que han sido planteados. Bueno, en esta tarea, yo personalmente, pese a que me pasé viajando, trabajé mucho, porque ella sabe el final de la historia. Yo me quedé con Amedeo Postiglione, pero ella vive en nuestros días. Adelante. A continuación le cedemos la palabra a la doctora Gómez. La doctora Graciela Gómez es abogada, escribana, escritora y periodista ambiental. Es miembro del Consejo Consultivo del Proyecto Apeirón. Es miembro del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales del Colegio Público de Abogados. Y tiene más de 500 artículos publicados en medios nacionales y extranjeros. Y muchísimas otras cosas que la verdad no nos da tiempo para leer su extenso currículum. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. La prudencia, no decir más. Buenas tardes y bueno, antes que nada agradecer
al doctor Dino por esta invitación. Es la primera vez que estoy teniendo aquí en esta universidad, muy grata por cierto. Y bueno, a contarles un poquito de mi lucha, de mi trabajo, de mi visita la semana pasada en una audiencia papal, llevando a todos los medios, a todos los organismos internacionales las denuncias sobre las fumigaciones indiscriminadas del país, a las que se han sumado cartas de países vecinos, de México, de Paraguay, y de aquí de la Argentina y de España. Entonces, bueno, contarles un poquito de eso, voy a mostrarles imágenes como para que son mi mataburro, para poder ir recordando los temas y poder ir explicándoles qué es lo que hago y a qué es lo que queremos llegar con estos tribunales ambientales internacionales del medio ambiente que hoy en día están bajo la proposición de una fundación de Venecia y de una fundación que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La sede ya está preparada, es una villa preciosa de 3 pisos, cuenta con aulas, con proyectores, con todo lo necesario para empezar a funcionar. Solo esperamos la aceptación y la aprobación del Parlamento Europeo para que ese sueño, que fue el sueño de muchos y fue también el sueño del doctor, se haga realidad lo antes posible, porque hay delitos que la Corte Penal Internacional no puede abarcar y muchos de estos delitos hemos enumerado 12 en junio en el Congreso de Venecia, ante 35 parlamentarios europeos, ante el Ministerio de Medio Ambiente de Italia y desde Argentina representando, en mi caso yo con el doctor, el fiscal Antonio Gómez de Tucumán y el Premio Nobel de la Paz. Estamos esperando decisiones y bueno, ahí vamos, empecemos, porque es poco el tiempo y es demasiada información y no sé si voy a llegar. Bueno, siempre comienzo mi exposición, tanto aquí en aulas académicas como en cualquier escuela rural que recorro de todo el país, con esta foto, porque es una colonia que queda muy cerca de en la localidad donde yo nací, al norte de Santa Fe, aunque vivo hace más de 30 años en Capital Federal, y es una colonia de 4 manzanas de mocovíes que todavía quedan, se llama La Lola, y es una foto regalo de una amiga, una docente de Misiones, también oriunda de mi pueblo, que se llama Román, que es un pueblo suizo, y estos chicos viven allí en esas 4 cuadras, rodeados de un lado por soja, son fumigados a través de la soja, y del otro lado por batatas, porque en el norte de Santa Fe se cultiva mucha batata. Entonces por eso ellos siempre comienzan saludando al público y al final van a ver que también se despiden de ustedes. Bueno, yo en mi exposición siempre hablo de agrocidio, hablo de agronegocio y hablo de un genocidio encubierto. Y la palabra agrocidio la uso muchísimo y siempre que vean en el buscador van a ver agrocidio, van a ver doctora Gómez y muchas discusiones acerca de por qué uso ese término. Lo uso porque de todas las palabras que detallan el genocidio o que describen la palabra genocidio, la que más me gusta citar es la de la socióloga Ellen Feinum, y que ella dice que el genocidio es una acción sostenida e intencionada llevada a cabo para destruir físicamente, directa o indirectamente, a una colectividad a través del impedimento de la reproducción biológica y social de los miembros del grupo, sostenida a pesar de la rendición o ausencia de amenaza por parte de la víctima, que eso es lo que yo considero que es lo que sucede tanto aquí como en todos los países donde el monocultivo impera. Nosotros no estamos en guerra y sin embargo se han convertido el país en un Auschwitz a cielo abierto. Entonces eso es una acción sostenida a pesar de la rendición o ausencia de amenaza de parte de la población. Y me dicen,
Usted tiene en su casa RAI y tiene OFF. Eso también contamina. Sí, pero yo elijo cuándo lo pongo, en qué momento y dónde. Yo lo compro en el supermercado, pero a mí no me piden permiso para fumigarme con los cócteles de agrotóxicos con que nos fumigan. A mí no me piden permiso para, y ni siquiera sé la sinergia que esos productos en cócteles que usan los ingenieros agrónomos y los productores para fumigar campos de soja, maíz, transgénicos y de arroz en el Chaco, o de girasol o de todo lo que necesite, tanto huertas que necesitan la fumigación, usan ese tipo de cócteles. Entonces, a mí no me preguntan si podemos fumigar. No, fumiguen directamente, porque la ley se lo permite y porque el SENASA dice que es inocuo. ¿Bien? Por eso hablo yo de agrocidio. Ustedes ven aquí, esto es una realidad, no es un invento ni una foto construida por la doctora Gómez. Esto es una foto de Paraguay. Así desalojan a los campesinos cuando se va a talar un campo que es interesante para la soja, y si no se van los campesinos lo saca así la policía. Entonces, si hay la frontera agropecuaria, hay una expansión terrible, y pese a la ley de bosque se sigue igual talando, porque somos conscientes que se sigue talando. En Santa Fe no hay más zonas verdes por la ley de bosque, solo amarillas y rojas. Córdoba tampoco. Salta, aquí hay algunos compañeros de Salta tampoco. El mismo gobernador es dueño de todos los campos que se talan en Salta. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? Esto es un agrocidio. ¿Por qué? Porque han matado al campo. Agrocidio quiere decir que han matado al campo. Y estas son las tres formas con que nos envenenan. Estas son las tres formas de fumigaciones: por aire, por tierra o manualmente con mochilas. Fíjense en Santa Fe, las avionetas de los ojeros, cómo cargan combustible. Al costado de la ruta 1, los coches y los micros de larga distancia tienen que parar esperando que el avión despegue, y de ahí van a fumigar los campos de arroz que están cerca de mi pueblo, o la soja que está en el departamento San Justo. Así, la ruta 1 es la zona de despegue de las avionetas en el norte de Santa Fe. Así se pasean los mosquitos fumigadores en todas las ciudades de Santa Fe, del interior de Santa Fe, como un vehículo. Se van de compras, van a la casa, comen, dejan el vehículo estacionado enfrente, duermen la siesta, se levantan y siguen trabajando. Este mosquito fumigador está estacionado frente a la plaza, recién llega de fumigar, porque fíjense ustedes aquí abajo la gotita, está chorreando todavía con los picos abiertos de veneno. Perdón, se me fue. ¿Cómo podría retroceder? Me quedo pensando encima. A ver si podemos terminarlo. Ahí está. Disculpe. Ahí estamos. Fíjense, esto no es Santa Fe, ni es Salta, ni es Córdoba. Esto es plena capital federal, barrio de Vicente López. Acá no hay soja. Sin embargo, señores, todos ustedes que toman trenes son fumigados con glifosato, porque las vías del tren de TVA son fumigadas con glifosato. Todas las vías de todos los trenes. ¿Por qué? Porque la gente no quiere trabajar, no quiere más sesgado manual. Entonces es más fácil quemar el pasto. Pero claro, ellos tienen trajes y tienen botas y tienen guantes y tienen máscaras. Pero el señor no. Y la gente que cruza por la vía del tren tampoco. Ni la embarazada ni los bebés. ¿Eso no es genocidio?
Fíjense lo que produce el veneno que el SENASA nos dice que es levemente tóxico, banda verde e inocuo, según los ingenieros agrónomos. El glifosato, mal llamado glifosato porque en realidad el producto se llama Roundup, está formado por glifosato, AMPA y POEA, que son dos sales que son de 3 a 5 veces más peligrosas que el mismo principio activo, que es el glifosato. Bueno, si se hubiera homologado como corresponde, no sería un producto clase 4, sería un producto clase 1 o clase 2. Pero como se homologó fraudulentamente, como todo lo que se hace en Monsanto en Estados Unidos, lo homologó como si fuera glifosato solo. Y sin embargo el Roundup también contiene AMPA y POEA. Y fíjense, su genotoxicidad modifica el genoma humano, implica trastornos de aprendizaje, teratogénesis, carcinogénesis y la toxicidad de la que le hablé antes. O sea, produce cáncer y produce malformaciones. Mal que les pese a muchos científicos que lo niegan, como por ejemplo el señor Lino Barañao, flamante ministro de Ciencia y Tecnología, un ministerio que es una consultora de las multinacionales, a su medida, por supuesto. Esto es lo que hacen los camiones que van al puerto, el boquilleo. ¿Por qué? Porque después de fumigar el cultivo por aire y por tierra, en el camino al puerto le ponen pastillas de fosfina, que al contacto con la humedad explotan y eso mata a los gorgojos. ¿Por qué hacen esto? Para evitar pagar 2.000 pesos en el puerto, en la cinta que tiene gorgojos de nuevo por el trayecto y es la cinta que te lleva el grano al barco. Como Bunge y Bord, Vicentín, todas, Singenta y todas las empresas no tienen para pagar esos 2.000 pesos, le dan unas pastillas al camionera para que en el camino las ponga. Y fíjense, el boquilleo se hace antes de llegar al puerto o antes de llegar a un peaje para que no se descubra la pastillita en el grano. Acá en estos boquilleos hay pastillitas sin terminar de usarse. Este señor de la Universidad de Pittsburgh ya en el 2005 decía lo que produce el Roundup, porque lo probó en el agua. El Plan Colombia, aquí tenemos colegas de Colombia, saben perfectamente el genocidio que causa y dice que el 100% de las personas que habitan a menos de 5 kilómetros de donde se realizan esas fumigaciones, que son en la frontera Colombia-Ecuador, todas tienen problemas. El 89% de esas personas, después de 3 meses de haber fumigado a menos de 2 kilómetros, todavía 1 de cada 3 pobladores sigue padeciendo síntomas de intoxicación crónica. Aquí es cuando empiezo mi lucha en el 2009, sí, en el primer congreso sobre el glifosato, que aquí lo pueden ver al juez Garzón Funes, un gran maestro, nada menos que del Fallo Catán. En 1999, el doctor Robert Bellet de Francia ya decía lo que causaba el veneno. Y fíjense ustedes, cada microgota puede tocar miles de células simplemente cuando las respiramos, y si esas microgotas son pulverizadas en avión pueden viajar cientos de kilómetros. Ya lo decía en 1999. Por eso el Parlamento Europeo prohibió por completo la fumigación aérea, que es lo que pedimos aquí en la Argentina, que se prohíba la fumigación aérea. No influye en nada. ¿Por qué? Porque el 70% de la soja que se exporta de nuestro país, señores, es fumigada por tierra. Entonces, ¿en qué implica? ¿En qué nos va a perjudicar que se prohíba la fumigación aérea, que es criminal? Criminal. Y lo están diciendo científicos de todo el mundo. Este es el doctor Bellet. Tuve oportunidad de hacerle una entrevista para periodistas ambientales en abril de este año, en Francia. Este es otro estudio de otro gran científico que es Gilles Seralini. Él pudo probar que el veneno en 2 años que dio de comer a estas ratas produce estos tumores.
Así que imagínense lo que nos producen a nosotros. Todos los venenos que se están vendiendo acá, se hace la práctica en 3 meses y se saca a la venta. Este señor dijo que no es suficiente, se necesitan estudios de largo plazo, porque los cánceres y los tumores aparecen a largo plazo. No te morís hoy porque te fumigaron, pero ese poquito, más otro poquito, más otro poquito, se bioacumula y no lo excretás. Eso se va a tu grasa y con los años produce un tumor o cáncer. Eso es el glifosato, señores. Esta es mi denuncia, aquí denuncié al SENASA ante el Banco de Intercambio y Desarrollo. ¿Por qué? Porque no quería cambiar la normativa, denuncié al SENASA y el BID obligó al SENASA a cambiar la normativa y a editar 3 libros. Mi denuncia también la llevé al Parlamento Europeo y la pueden ver en internet. Esta es la respuesta a mi denuncia del Parlamento Europeo. Estos son chicos afectados que yo patrocino, no son fotos inventadas, son patrocinados míos, todos fumigados y todos con leucemia o cáncer o ya murieron. Con este niño logré en Mercedes, Buenos Aires, la resolución del defensor del pueblo de la provincia. Hoy está Tani con 5 añitos, pero sigue padeciendo leucemia linfoblástica aguda después de haber sido bañado por una avioneta. Este niño no tuvo la misma suerte, falleció en Venado Tuerto. Este señor es de Balcarce, así queda un fumigado por una avioneta. Y es inofensivo. Fíjense este señor, este trabajaba en una pastera cercana a la de Bosnia. Fíjense la exfoliación de su piel. Pero no produce nada, es inofensivo. Este es otro señor, el anterior falleció, Daniel Ortiz. Este señor vive, este era un fumigador, cargaba la avioneta. Fíjense cómo está. Él pasó la exfoliación, pero hoy día está supurando. Fíjense. En Misiones, dice el doctor Gómez Di Maio, el 87% de los casos de malformaciones se registran en personas que habitan en zonas rurales. Es una de las provincias con mayores afectados por agroquímicos. Y estas son fotos del doctor. No son inventos, ni son sacadas de internet. Eso es lo que produce el veneno. El tubo neural de los bebés, según en la etapa donde fue fumigada la madre, no cierra. Entonces produce estas mielomeningoceles en distintas zonas del cuerpo. Esto es hidrocefalia. Esto es un chico de Paraguay fumigado recientemente. Estos son los tumores que producen algunos de los tumores. Estos son datos del Hospital Ferrando, no son inventos. Fíjense lo que dice el Hospital Ferrando de Chaco. Desde 1997 a la fecha se han triplicado los casos de malformaciones y cuatriplicado los casos de leucemia. ¿Por qué? Porque Chaco es una zona arrocera por excelencia. Y la arrocera no es transgénica, pero también usa glifosato. Todas las aguas de Chaco están contaminadas. Fíjense las malformaciones. Este es un niño de México, que también logré. Fíjense, esto es de septiembre, delicias. Primero en cárcel y leucemia por las fumigaciones. Le estoy hablando de México, no solo acá sucede. Todos estos chicos han muerto. Estos esperan por ayuda, porque todos tienen leucemia. El doctor Carrillo dice que hay 26 tipos de malformaciones en México. Este es mi caso, mi leading case. Esta es Julieta Sandoval de Santiago del Estero, Bandera, falleció a los 7 meses. Fíjense, malformaciones de cadera, de cintura, de brazo, piernas, manos, tenía hidrocefalia y respiraba por una traqueotomía. Falleció a los 7 meses. Aquí la hicimos llevar por un avión sanitario. Aquí la tengo en el Casa Garrahan cuando todavía vivía. Le pedí audiencia a nuestra residenta porque esa gente no tenía casa y no tenía ningún tipo de ayuda para esa bebé y me la negó porque estaba muy ocupada. Esa es copia de mi pedido de audiencia. Hay un chico que al ver el caso de Julieta desde Francia, la madre me escribió, tiene el mismo problema, pero ese chico tiene plata. Entonces pudo ser operada 39 veces en los mejores hospitales de Suiza y vive, pero no va a hablar nunca porque tiene otra traqueotomía. Fíjense, después cuando fui a Bandera a visitar a la madre, mire el basural de bidones de agroquímicos vacíos. Fíjense, me traje un virus que me duró 3 meses
me lo pudieron sacar, pero fíjense, en Santiago del Estero no hay agua, entonces el triple lavado no se hace. Y esto va para los ingenieros agrónomos. No se hace. Y mire lo que hacen. El triple lavado se hace en esta mugre. En esta pileta mugrienta hacen el triple lavado en Santiago del Estero. Después la muelen al bidón. ¿Ven? Lo tienen en la mano y va a la bolsa. Después se apila. ¿Ven? Y esto apilado así van camiones a Santa Fe. ¿Y qué hacen en Santa Fe? Palitos para chupetines, bolsitas plásticas para el supermercado y juguetes para chicos. Sí, señores, eso, en Santa Fe. Fíjense, esto es Coronel Suárez, mi último estudio que hice, todas las escuelas rurales, 22 escuelas rurales de Coronel Suárez y 16 jardines de infantes, todos rodeados por soja. Los chicos juegan con el fumigador al lado, todos los chicos enfermos. Esta misma denuncia la llevé al Parlamento de Cataluña y ellos, a partir de mi denuncia, a través de una resolución, se quejaron al gobierno argentino. Están con mucha bronca por este tema, porque todos en Europa están azorados por este PowerPoint y me lo piden todos en el Parlamento Europeo. Todos saben lo que pasa en Argentina y acá no se publica. También con todos mis casos, todos esos chiquitos que ustedes vieron, presentamos en diciembre pasado un amparo ante la Corte Suprema directamente. 6 abogados muy buenos, entre ellos el maestro Moset Iturraspe de Santa Fe. Yo soy la única mujer. ¿Por qué? Porque era la única que tiene los casos. Ellos tenían el armatoste legal, pero no tenían los casos, que los tenía yo. Entonces somos 6. Presentamos directamente todos los casos de los chicos ante la Corte Suprema. Hace 20 días la Corte Suprema se expidió y rechazó y dijo que no es competencia originaria. Muy bien, entonces automáticamente nosotros le pusimos un recurso directamente de in extremis, una reposición in extremis, y le ampliamos la demanda contra Monsanto y contra el nuevo producto de Don Mario, que está mucha propaganda en la televisión, así que no vamos a parar. Tampoco se respeta lo que comemos, ni siquiera la Constitución ni la ley del consumidor. Entonces tragamos sin preguntar. Estamos tragando como harina, le ponen harina barata, soja, las golosinas de los chicos que también llevan harina, le ponen harina de soja porque es más barato. Todos los purés de tomate, señoras, también son mezclados con el puré de soja para hacerlo más barato, lo estiran. Estos son los datos de la Argentina, que son viejos, pero fíjense, del 1998 al 2003, la Argentina solamente tiene un total de 63 afectados por plaguicida, una vergüenza. Y fíjense en Estados Unidos, 2,5 millones de trabajadores rurales enfermos, 300 intoxicados anualmente y 600 muertos por año. Y fíjense lo que dice la Organización Mundial de la Salud, 3 millones de intoxicaciones, 220.000 muertes por año y 37.000 nuevos casos de cáncer. O sea que acá nos mienten y mal. Esto es justamente en junio, disertando con el Premio Nobel de la Paz en Venecia, pidiendo, declarando todos estos delitos como de lesa humanidad. Queremos una Corte Suprema, queremos una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente. La sede ya está, es imperioso que se reconozcan todas las enfermedades ambientales como el síndrome de sensibilidad química múltiple, la fatiga crónica y todas las otras enfermedades que no se reconocen ni siquiera a nivel laboral. Eso es lo que pedimos, una Corte Penal Internacional de Medio Ambiente. Eso se realizó, como le volví a decir, el 21 de junio y fíjense lo que decía el doctor Abrami. El problema no es tecnológico, sino una cuestión que abarca todos los campos del conocimiento y afecta toda la vida humana. El fiscal Gómez dijo, no es difícil probar el delito ambiental, es difícil que paguen. Y exhortó a los presentes a que no nos vayamos de Venecia sin dar un paso más adelante. Y yo dije, denuncié, el agrocidio es un bombardeo constante sobre la población argentina con venenos, sostenida a pesar de la ausencia de amenaza por parte de la víctima. El Nobel de la Paz, por su parte, expresó, dada la importancia del tema, dice, debemos pedirle al Papa Francisco una encíclica sobre el equilibrio de la madre naturaleza y el ser humano, cómo restablecemos el equilibrio para poder vivir y no para autodestruirnos. Y eso es lo que hice la semana pasada. Una audiencia con el Papa y le dije, Santo Padre,
Estas son las pruebas del desastre ambiental y sanitario que produce la soja en la Argentina. Todas mis denuncias y todo lo que ustedes vieron acá lo tiene el Santo Padre. Y me dieron la audiencia gracias al Premio Nobel de la Paz. Porque en 3 días a nadie le dan una audiencia papal. A mí me la dieron. Y no voy a parar. No voy a parar. Y por eso, con mis 3 chiquitos de La Lola, Santa Fe, les decimos gracias por el aguante y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, doctora Gómez. Realmente muy interesante, muy impactante su presentación. Lamentablemente, bueno, acá solamente disponemos de unos breves minutos, pero es muy interesante. A continuación, les... Pero en los últimos años Centroamérica ha estado llena de gobiernos verdes, de diputados verdes, de empresarios verdes, de jueces verdes y por supuesto también de universidades verdes. Y en algunas ocasiones a esto en Centroamérica le llamábamos la visión de nación o incluso la visión regional de nuestro futuro sustentable. Pero quienes somos centroamericanos sabemos que esto ha sido mucho más música que baile. Es decir, lo decimos coloquialmente en nuestra región, una salsa sin maracas. O estando en Argentina tendríamos que decir un tango sin lamentos poéticos. Muchas palabras, poquísimos hechos.